Hola, hola, bienvenidos a este podcast. Yo soy Lu y esto es Desordenadamente. Quisiera empezar contándoles por qué quise ponerle desordenadamente a este podcast. Y es que en general yo soy una persona, siempre he sido una persona demasiado estructurada, muy cuadriculada, muy ordenada con la mayoría de cosas en mi vida, con mis espacios, con mi tiempo y en general. Pero realmente a veces mi mente es todo un caos. O sea, siento que pienso tantas cosas al mismo tiempo y este tema de ser tan ordenada y tan psicorrígida en muchas cosas hace que a veces mi mente divague y piense y que mis pensamientos sean todo un caos. Y yo para todo tengo un sistema de organización y para todo tengo un tema de categorización y cómo ser más productiva y ser más eficiente con mi tiempo. De verdad, para todo, o sea, es como hasta yo planeo en mi mente cómo, no sé, mientras estoy cocinando, qué debo cocinar primero para que todo sea más eficiente, o mientras voy a limpiar mi casa, qué debo de hacer todo para que sea más eficiente. Así es mi mente. Y siento que a veces como pensando en todas estas cosas, mi mente es un desorden. Y pues ya que mi proyecto, mi amorcito se llama Mundo en Orden, en Instagram aparece como Lu en Orden, y que mi vida tanto gira en base al orden, pues dije como, este, este podcast va a ser sobre el desorden que a veces es mi mente, sobre el caos que a veces suelen ser todos mis pensamientos, sobre el caos que hay detrás de ese orden. Y pues por eso decidí ponerle desordenadamente. Y aparte que es una frase que siempre me ha gustado, como ordenadamente, desordenadamente. Ni siquiera sé si existe en el diccionario, pero es sí, desordenadamente. Así que sean supremamente bienvenidos. Este primer tema que decidí tocar es un tema que me emociona bastante y es este. ¿Eres quien quieres ser o lo que los demás te dicen que eres? Este tema me encanta porque ahorita he estado estudiando muchísimo sobre este tema, sobre el tema de la identidad, y de hecho es uno de los módulos que trabajo en mi mentoría 1-1 porque es un tema que me ha cambiado la vida y que me ha hecho demasiado plop en la cabeza. O sea, desde que yo me di cuenta de todo este tema de la identidad, eh, realmente mi vida cambió en un 100%. Y bueno, vamos a ondear en el tema. Básicamente, la identidad, hay dos tipos de identidad. La identidad que nosotros tenemos, que como nosotros nos vemos, como nosotros nos consideramos, y la identidad otorgada, que es como las demás personas nos ven y como las demás personas nos definen. El tema con estas identidades es que a la larga a veces nos componemos de identidades otorgadas, de lo que nos dicen nuestros papás de cómo somos, de lo que nos dicen en la escuela de cómo somos, de lo que nos dicen nuestros amigos de cómo somos. Y aunque quizás nosotros ni siquiera pensábamos que fuésemos así, empezamos a ser así porque alguien más nos lo dijo. Entonces quiero empezar acá con una historia, y es que a mí en la escuelita me molestaban mucho por mi peso. Y yo me acuerdo que cuando yo era más chiquita yo me sentía divina, yo me sentía hermosa. Yo me acuerdo que yo tenía una camiseta de tiritas de Angélica, de Aventuras en Pañales. Me acuerdo que tenía una Angélica aquí. Y era una ombliguera y yo me la ponía en mi casa y yo me sentía diosa, hermosa, empoderada. Y yo me acuerdo que, o sea, como que ahora que estaba pensando para hacer este episodio me acuerdo que yo me sentía muy hermosa. Yo me sentía súper linda con mi camisa ombliguera. Y que para mí el peso cuando era chiquita no era un problema. O sea, no sé, cuando tenía 5, 6 años, 7 años, no era un problema. Y yo me empecé a dar cuenta, recuerdo que en la escuelita tenía compañeritas, sobre todo una compañera eh, que me hacía mucho bullying por mi peso. Esta compañerita me hacía demasiado bullying por mi peso y siempre me molestaba. Entonces me decía que yo era fea, me decía que yo era gorda,
que ocupaba toda la fila, que no cabía en la silla y me decía cosas como muy relacionadas, o sea, los niños con su crueldad. Pero me decía muchas cosas que relacionadas con mi peso que en ese momento yo no veía, o sea, porque yo me sentía súper bonita, yo me sentía muy bien con mi cuerpo, o sea, tenía unos 5 o 7 años, yo no tenía problemas con figura. Y esta niña, pucha, me molestó años enteros y yo me empecé a comprar eso, me empecé a comprar que yo era gordita, que yo era fea y a raíz de eso tuve tantos problemas de autoimagen, tantos problemas de amor propio. O sea, yo tengo 28 años, voy a cumplir 29 años y apenas tengo una relación sana con mi cuerpo hace unos 3 años. Que empecé a trabajar un montón, que hice consciente que no me estaba queriendo lo suficiente. Y fue muy teso porque fue, claro, un cambio de hábitos, pero sobre todo fue un cambio de mindset, porque yo me di cuenta que yo realmente nunca fui gordita, yo tenía un peso completamente normal. Y hubo una época en donde me obsesioné un montón con el ejercicio, con la comida sana y con cuidarme y bajé 3 tallas. Y ya no, y no era gordita, ya no era tampoco súper flaca, siempre estuve en un peso saludable, solo que empecé a comer mejor, empecé a hacer mucho más ejercicio, entonces claro, te empiezas como a moldear un poquito más, a tener más cinturita, a tener mejores piernas, o sea, el músculo ocupa menos espacio que la grasa, ¿cierto? Y ya, y entonces yo me di cuenta que así hubiese bajado 3 tallas, yo me sentía igual de gordita, y que no era un tema de figura, era un tema de mindset, era un tema de que yo me creí el cuento de que mi compañera me decía que yo era gordita y que era feita, y yo me lo compré. Entonces es súper teso porque las demás personas pueden, o sea, son identidades otorgadas. A veces es como de cuando tu mamá te dice tanto, tanto, güey, pucha, es que sos tan desobediente, ay, es que sos tan desordenado, que uno se lo compra. Ah, no, yo soy súper desobediente, soy súper desordenado porque es que mi mamá me lo ha dicho tanto que ya me lo compré, que ya me lo creí, que ya hace parte de mi identidad. Entonces es súper, súper, súper complejo porque la identidad es todo y esto es lo que primero trabajamos en la mentoría 1 a 1, es el segundo módulo y la identidad realmente define todo lo que eres. O sea, la identidad no es solamente tu nombre o tu número de cédula y demás, no. La identidad es tu conjunto de valores, es lo que te mueve. Tu identidad define los hábitos, tus rutinas, qué comes, cómo te vistes, con quién te juntas, quién es tu pareja. O sea, la identidad define todo, absolutamente todo sobre ti y básicamente es la luz que guía tu vida. O sea, respecto a tú te identificas, por ejemplo, tú te identificas como una persona fumadora o no fumadora, tú te identificas como una persona sana o no sana, o digamos como yo me identifico como una persona no fumadora, me identifico como alguien que detesta el olor al cigarrillo, me identifico como una persona muy ordenada, muy estructurada y eso realmente define cómo me comporto, define cómo ubico las cosas en mi casa, define cómo manejo mi tiempo, cómo soy en el trabajo. Yo me identifico como una persona poco rumbera, me identifico como una persona extremadamente trabajadora y que cuando tiene un proyecto la saca sí o sí. Eh, y esas cosas me identifico como una persona activa, sana, que prioriza su bienestar en este momento, pero esa identidad fue algo que yo en este momento empecé a trabajar, porque yo antes no era una persona como sana, no era como de yo hago ejercicio porque me gusta estar saludable, porque me gusta cómo me siento, porque refuerza mi identidad de persona disciplinada, comprometida consigo misma. No, yo antes era yo hago ejercicio porque estoy gorda y necesito bajar de peso. Son dos identidades totalmente diferentes y yo adapté una nueva identidad porque después de trabajar muchísimo en mí, de estudiar, de leer muchísimo en mí, me di cuenta que tenía un problema con mi imagen, un problema muy grande con mi amor propio y un problema muy grande con mi cuerpo. Y aquí nos damos cuenta de que pues es como un trasfondo súper, súper amplio en donde es como un sufrimiento de años, una lucha de años con mi figura, con cómo me veo, por un bullying de la escuelita que me comí. O sea, por una identidad otorgada que adopté como mía. Y acá está también el otro lado de la moneda. Y es que también cuando tenemos una identidad tan definida, o sea, como cuando estamos supremamente seguros de algo, no importa lo que te digan, no importa lo que te hagan, tú
la tienes clara y tú sabes, yo no soy eso, y pum, y acaba otra historia, acaba la segunda historia del podcast. Y es que esta es muy reciente. Yo he trabajado muchos años desde mi desarrollo profesional en el campo de la publicidad. Vean, yo he tenido los trabajos que he querido. O sea, yo he trabajado en muchas cosas. En 6 años que llevo de ejercicio profesional he tenido como 6 o 7 trabajos. Y no me arrepiento de nada. Pero hubo un trabajo en especial en el que yo estaba muy feliz. Bueno, ese trabajo empezó, vean, yo me sentía en un sueño. Yo decía, juepucha, uno sí le pueden pagar por hacer lo que ama. Yo sabía que yo iba a encontrar un trabajo así. Ese de verdad es un trabajo ideal, es el trabajo para mí, en donde soy creativa, en donde creo contenido, en donde trabajo para marcas súper grandes. Hasta tenía que hacer como algunos viajes. Entonces me acuerdo que hice un viaje internacional para hacer como un comercial de marca grandísimo, con una marca grandísima. Y yo decía, wow, o sea, yo no puedo creer que yo esté trabajando aquí haciendo esto y que además me paguen. O sea, realmente yo me sentía viviendo el sueño de mi vida. Y esto se puede, y este trabajo se puede categorizar, lo voy a categorizar como ese trabajo que me rompió el corazón profundamente. O sea, que me decepcionó muchísimo de mi gremio, que me decepcionó muchísimo de, o sea, como de cómo puede llegar a ser a veces el mundo empresarial. El punto es que al principio, en los primeros meses, todo era color de rosa, todo era súper chévere, yo me sentía viviendo el sueño, estaba supremamente feliz. Pero hubo un punto en donde empezaron a haber problemas. Empezaron a haber problemas de ambiente laboral, empezaron a haber problemas entre el equipo, empezaron a surgir chismecillos, empezaron a haber problemas. Y acá empezó Cristo a padecer, porque yo siento que cuando tú estás cuando tú estás en un estado de alerta constante, te vuelves muy irritable, como que tu inteligencia emocional baja. Y yo en ese momento me acuerdo que yo estaba mamada. O sea, habían pasado unos meses de estar en el trabajo de mis sueños y yo ya me sentía como, ¿qué pasó con el trabajo de mis sueños? Entonces empezó a haber muchos problemas de ambiente laboral y demás. Y me acuerdo que ya estaban habiendo como fricciones en el grupo. Bueno, estaban habiendo muchos problemas. Y recuerdo, esto fue lo que desencadenó todo. Ahí me faltó inteligencia emocional, pero también siento, y no me voy a justificar, pero también siento que cuando tú estás bajo un estrés prolongado ya es como que, ay ya, o sea, como que ya llega un punto donde somos humanos y pues se nos colma la paciencia, ¿cierto? Me acuerdo que estábamos hablando por WhatsApp, como en un grupo que teníamos todo el equipo. Y yo me acuerdo que le escribí a mi jefe como ya, o sea, yo solamente quiero que me dejen trabajar tranquila. Porque ya había un punto en donde realmente habían más temas personales habían más temas personales y como de socialización, de temas personales que temas profesionales. Entonces yo me acuerdo que dije, yo lo único que quiero es que me dejen trabajar tranquila, no más. Y ahí empezó Cristo a padecer. La verdad es que aquí fue terrible. Empecé a sufrir un acoso laboral tenaz que yo jamás reporté en gestión humana porque es muy complicado probar que algo es acoso laboral, más cuando tienes un trabajo creativo y más cuando la persona es tan inteligente emocionalmente que no parece acoso laboral. Entonces es como que, claro, tú te das cuenta que la cosa es personal porque te hacen hacer las cosas una vez, 2 veces completicas, porque te hacen sentir como insuficiente, porque te hacen sentir como que eres poco creativa. Y así, y aquí voy a engranar todo esto para ir a mi punto. Y es que mi punto es que yo siempre me he considerado desde chiquita muy buena en lo que hago. Entonces yo era de las mejores estudiantes. En la universidad fui más promedio, pero en la escuelita, en el colegio, siempre fui muy buena estudiante, siempre fui muy disciplinada, igual siempre fui muy cumplidora. Entonces, aunque no era la mejor estudiante en la universidad, yo siempre me considero buena. Desde que salí a mi ejercicio profesional,
en todos mis trabajos fui buena, y de verdad no lo digo como para que suene como, ay, pero está tan, pues, ¿qué le pasa a esta? No, fui buena. Entonces yo me acuerdo que desde mi primer trabajo, cuando yo me quería ir, como que quería renunciar, me hacían concesiones, como, no, ¿sabes qué? Te aumentamos el salario, no, ¿sabes qué? Trabajas el sábado, ya no trabajas los sábados, pero quédate. Y así me pasó en realmente mis trabajos, en mi primer trabajo me pasó así, yo iba a renunciar y me empezaron a hacer concesiones hasta que simplemente me llegó una mejor oferta, un trabajo que quería, y renuncié. En este segundo trabajo, después cuando otra vez quería buscar otros horizontes, me dijeron, no, ¿sabes qué? Hacemos concesiones, te pagamos más, hacemos esto. Y realmente fue una constante en donde los trabajos me hacían concesiones, me aumentaban el salario, porque veían que era buena en lo que hacía. Entonces, para mí es parte de mi identidad ser una buena trabajadora. No soy perfecta, claro que no. Tengo muchas cosas por mejorar, habrán cosas que quizás no las haga bien porque soy humana, pero soy buena trabajadora, yo pongo todo mi empeño en lo que yo hago, y por muy aburrida que esté o si no estoy vibrando con lo que estoy haciendo, yo trato de dar lo mejor de mí, y realmente múltiples jefes estoy segura que van a decir, es verdad, la vieja la da. Entonces, en ese trabajo empezaron a ver cosas personales con mi superior, en donde era como, no, es que esto le falta, es que eres muy poco creativa, es que no sé qué, y me acuerdo que se pegaba de cosas súper absurdas, y me llegó a un punto en donde yo literalmente el primer trimestre era una empleada maravillosa, la cogí súper rápido, las personas, o sea, mis compañeros tenían que aprender de mí, o sea, como era un ejemplo en varias cosas. Y en el segundo trimestre de evaluación, cuando ya tenía problemas con mi superior, no, o sea, me faltaba creatividad, tenía muchos problemas, había tenido muchos errores, o sea, salieron cosas que eran absurdas, y me calificaron tan mal, o sea, en una evaluación de desempeño, que me dijeron como, pues, en este momento tu cargo está en duda por rendimiento. O sea, básicamente me dijeron como, en este momento dudamos de que tu perfil, de que tú seas apta para este cargo. O sea, básicamente te quedó grande. Entonces, para mí fue un tema muy grande como de frustración, porque este era un tema personal. Y yo lo hablaba con muchas, pues con mis compañeras. De hecho, me acuerdo que habían sido meses muy difíciles para el equipo, y me acuerdo que hubo una compañera que tuvo un error, pues que le pasó una situación muchísimo más grande, complicada, porque yo sí tuve errores, no fui perfecta, tuve errores, pero eran como, pues no sé, como un error de publiqué una publicación de una cuenta en la otra, que es un error, pero no es algo, ay, Dios mío, monumental. O no sé, el tema de creatividad en las agencias de publicidad es muy complicado, porque la creatividad es muy relativa. Entonces es como que si tu jefe dice que es una mierda, pero puede no ser una mierda, puede que simplemente tu jefe tenga problemas contigo, o puede que tenga oportunidades de mejora, pero tampoco es que sea una mierda. Entonces, el punto es que me acuerdo que una compañera tuvo un error en un cubrimiento, y de hecho le costó plata a la agencia. Esos, o sea, los errores que cuestan dinero son errores enormes, y a ella le bajó como media décima la calificación, mientras que, no sé, yo publiqué algo en la cuenta de otros. O sea, como que los errores, y a mí me llevó a un punto en donde no, tienes que pasar por un proceso de prueba para ver si si te quedas. Entonces, para mí fue como este tema, como yo tenía una identidad tan definida, y yo me acuerdo que así casi a punto de llorar cuando tuve una reunión con una persona como más, en un cargo más arriba, yo le dije, es que no. O sea, es que no me parece, porque yo no soy una mala trabajadora. Yo puedo decir, me pueden decir que cometo errores, claro que sí, soy humana, tengo muchas oportunidades de mejora, pero yo no soy una mala trabajadora. Yo siempre doy lo mejor de mí. Y cómo es posible que en el primer trimestre era una excelente trabajadora, y en el segundo trimestre, cuando empiezo a tener problemas personales con esta persona, soy una pésima persona. O sea, esto es un tema personal. Yo al final no alegué acoso laboral, porque yo al fin y al cabo llevaba solo 6 meses trabajando en esta empresa, y a esta persona ya lo iban hasta ascender, llevaba un montón de años. Entonces, para mí meterme en un proceso de acoso laboral era desgastante y fastidioso y totalmente innecesario. Y yo simplemente renuncio. O sea, yo me voy con... porque igual me iban a poner en periodo de prueba por mala trabajadora. Y el periodo de prueba me lo iba a llevar esta persona con la que yo ya tenía problemas. Y tuvimos una reunión en donde él me dijo,
esto va a estar horrible, en donde básicamente me hizo entender que si yo no renunciaba, él me iba a hacer renunciar o él me iba a hacer echar. Obviamente todo desde un punto súper políticamente correcto, porque esa persona, de verdad, una inteligencia emocional impecable. Es como que o sea, uno sabe que esa persona se la tiene montada, pero a nivel organizacional y a nivel políticamente correcto, todo se ve perfecto. O sea, es como, no, aquí no hay acoso, acá todo está perfecto. El punto es que pues yo tenía también definida mi identidad de yo soy una buena trabajadora, yo hago las cosas bien, esto es un tema personal, esto es un tema que ya sobrepasa mi rendimiento, mi nivel laboral. Entonces yo simplemente dije renuncio. Renuncié, me quedé 2 semanas más, hablé con gestión humana, me acuerdo que a la líder, como la gerente de cuenta, era súper amiga de mi jefe, entonces le valió huevo. Y me acuerdo que fue como de, eso es la ventaja, o sea, siento que es también lo muy valioso de uno tener una identidad muy bien definida, porque cuando tú tienes una identidad súper bien definida, no dejas que otra persona te diga lo que no eres. Y no te crees lo que otra persona te dice si tú sabes que no eres. Acá esta persona me estaba diciendo que yo era poco creativa, que yo era una empleada mediocre, que yo, o sea, como que básicamente era una mala trabajadora. Y yo lo dije abiertamente en una reunión con una superior. Yo no soy una mala trabajadora, yo soy una excelente trabajadora. Y en todos mis trabajos está evidenciado eso. Entonces, como este es un tema personal, yo no me voy a dar mala vida. Afortunadamente, desde el privilegio podía renunciar. Era un trabajo que ya me tenía, o sea, pasó de ser el trabajo de mis sueños a ser el trabajo de mis pesadillas. Y lo agradezco profundamente, aprendí demasiado en muchos aspectos, doy gracias, lo volvería o sea, volvería a entrar a ese trabajo porque tengo amigas maravillosas de ese trabajo, porque tuve experiencias maravillosas en ese trabajo, pero aquí también está la importancia de tener una identidad bien definida y de saber decir, yo no soy eso que tú dices y no lo acepto y ya está. Para no hacer el cuento muy largo, me acuerdo que yo renuncié, dejé de trabajar un jueves, un viernes en la empresa y me acuerdo que el martes me estaban escribiendo de la agencia en la que yo había renunciado para estar en esta, porque se dieron cuenta, en las agencias todo el mundo se entera de todo, se dieron cuenta de que yo ya no estaba trabajando más en esa agencia y me llamaron para que volviera a trabajar en la agencia en la que yo había renunciado anteriormente. A una mala trabajadora la buscan para que vuelva a trabajar sabiendo que ya no trabaja en esta, ya no tienes trabajo, quieres volver a trabajar con nosotros. A una mala trabajadora le hacen eso. Y no es un tema de ego, es un tema de yo tengo bien definida mi identidad como trabajadora y yo sé que como trabajadora no soy perfecta, tendré muchas cosas por mejorar, hay muchas personas mejores que yo, pero yo soy buena. Y me encanta también como ese contraste, porque claro, antes yo era una niña, me decían quién era y yo me la creía, pero ahorita que ya soy una mujer hecha y derecha, y que tengo evidencia de que soy una buena trabajadora, pues yo ya no me creo que en un trabajo me digan que soy mala trabajadora, a no ser pues de que yo diga, pues pucha, sí, o sea, estoy haciendo muy mal las cosas, yo lo acepto, ¿cierto? Conscientemente lo estoy haciendo mal, pero realmente la identidad, tener una identidad bien definida, lo es todo. Te da poder de decisión, te da el poder de poner límites y realmente siento que es esencial formar una identidad bien definida y, y no dejar que nadie te diga que tú eres algo que no eres. O sea, creo que en estas dos historias yo reflejo como una identidad otorgada desde chiquita me marcó un montón y hizo que yo tuviese un montón de problemas. Y como una identidad bien formada hizo que yo simplemente no tolerara y dijera, no, yo no soy esto y esto es un tema que va más allá de mis capacidades y demás. Entonces, en la mentoría 1 a 1 trabajamos muchísimo sobre el tema de la identidad y algo que yo quiero que quede súper y algo que yo quiero que quede súper claro y que te quede de este podcast es que tú no tienes por qué vivir en una identidad en la que no te sientes cómoda. No tienes por qué. O sea, es como que si tú no te sientes cómoda con la persona que está haciendo en este momento, cámbialo. Cámbialo. Tú puedes cambiar tu identidad cuantas veces quieras
y como tú quieras. Es como tu identidad define tus hábitos, tu identidad define tu grupo de amigos, tu identidad define tus rutinas, tu identidad define todo lo que eres y tú puedes redefinir todo ese tema de la identidad. Y pues bueno, no sé, creo que estoy siendo súper vulnerable como en este podcast, pero creo que esa es mi intención, como contarles de mi vida, contarles desde mi experiencia y desde mis vivencias, como diversas cositas que he aprendido. Y lo que he aprendido es eso, es que nadie tiene por qué definir yo quién soy y que yo puedo ser quien quiera ser y puedo definir mi identidad cuantas veces quiera y como yo quiera, y que una identidad poco definida hace que dejes que los demás te digan quién eres, cómo eres y qué deberías ser y qué no deberías ser y cómo deberías comportarte, y eso no está lindo, no es chévere, no está bien. Así que ábrete a crear una identidad con la que te sientas cómoda. Ábrete a crear una identidad que guíe una vida que te haga supremamente feliz y que te dé la seguridad de decir, yo no soy esto, o bueno, sí, yo sí soy esto, o qué puedo cambiar, o qué no quiero cambiar. Y bueno, en la mentoría 1 a 1 justo trabajamos el tema de identidad en todo un módulo que es como básicamente la estructura, o sea, es como la base de todo el proceso de mentoría. Así que guiño guiño, te dejo toda la información de mi mentoría por si te interesa aquí abajito. Y pues bueno, gracias por acompañarme en este primer capítulo. Espero haber sido coherente, espero haber tenido un hilo conductor que tenga sentido. Perdón de antemano si quizás hay algunas, no sé, problemitas de técnicos, algún problemita con el audio, con la imagen, no lo sé. Es la primera vez que hago esto, así que estamos mejorando. Pero pues bueno, nos vemos en un siguiente episodio y muchas gracias por estar, muchas gracias por verme y escucharme. Chau, chau.